Muy bien, estamos de vuelta aquí en su programa Ministerio de la Incircuncisión, desenterrando la doctrina apostólica, por el hermano y discípulo Joan Kelly. El tema esencial de hoy es las prerrogativas del altar mosaico. Oigan bien, las prerrogativas del altar mosaico, o sea, del altar que se le entregó a los cohanín, levitas, y el altar que el Padre, mediante su Hijo, levantó para el sacerdocio de su Hijo amado. Aquí vamos a ver las diferencias entre estos dos altares y vamos a ver el por qué el apóstol Shaul en 1 Corintios capítulo 9 verso 13 dijo que el que trabaja en el altar, que viva del altar. De este solo texto bíblico han sacado interpretaciones erradas, a lo cual el apóstol Shaul no dejó nada entender de lo que se enseña hoy. Es así. Dice, el altar que Moisés, siervo del Creador, erigió en el desierto, le otorgó a los sacerdotes todo lo consagrado al Creador, hasta el diezmo de los diezmos, que él destinó para los sacerdotes descendientes de Aarón. Números, capítulo 18, verso 21. Allí usted va a ver, en cuanto al diezmo, a quién fue que se le entregó por heredad, por herencia, los diezmos o el diezmo. Y va a ver también que los que quedaron o los que recibieron herencia terrenal, cuando el Padre saca a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, usted va a ver que aquellos que recibieron herencia terrenal para sembrar la tierra y luego cosechar, esta cosecha anualmente debían de sacar el diezmo de esta cosecha anual y llevársela solamente y exclusivamente a los sacerdotes levitas. Ellos eran los que tenían que pagar el diezmo. ¿A quiénes? A los sacerdotes levitas, conforme a la ley, conforme al mandamiento. Entonces, mientras hubiera altar en Israel, los beneficios que generen este altar en Israel no era para los sacerdotes católicos, no era para el altar que se dice que hay en las iglesias de hoy. No, estos beneficios económicos serían siempre para los sacerdotes levitas. El altar de la asamblea, o sea, de la congregación del Mesías, tiene constituido también su cuerpo de sacerdotes. O sea, el Mesías, cuando sabía que después de su resurrección y de su ascensión al cielo, esa sangre que él derramó, por la cual a muchos el Creador perdonaría por esa sangre, muchos que se arrepintieran y se convirtieran al Mesías, el Mesías sabía muy bien que ellos serían convertidos en sacerdotes, en reyes y sacerdotes. Por lo tanto, si hay altar, hay cocineros, o sea, hay sacerdotes. Si hay sacerdotes, hay pecado. Si hay pecado, es porque hay personas a los cuales los sacerdotes tienen que interceder por ellos ante el Creador. Y si hay sacerdocio, hay diezmo, porque siempre el diezmo va a pertenecer al sacerdote. El diezmo es el salario de los sacerdotes. Lo mismo que dijimos, el diezmo que pagaban los israelitas anualmente
de la cosecha de su siembra pertenecían por mandamiento eterno, por herencia, a los sacerdotes levitas. Solamente. Entonces, ahora hay un nuevo sacerdocio mediante a la sangre del Mesías. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 5 y 9. Vamos a ver a este sacerdocio del Mesías, la cual la asamblea del Mesías, todo el cuerpo del Mesías, todas las ovejas del Mesías son sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Ustedes también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para que ofrezcan sacrificios espirituales aceptables al Creador por medio de su Hijo. O sea, este sacerdocio del Mesías no está para ofrecer sacrificios de animales en este altar que el Creador levantó. ¿Por qué? Vamos a ir mirando el por qué, mientras nosotros vamos leyendo. Verso 9 también de Primera de Pedro, capítulo 5, capítulo 2. Y el más letal de todo es Apocalipsis 1:6, que cualquiera que diga lo contrario, de que la asamblea del Mesías no es un reino de sacerdotes, pues entra en condenación inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo que está escrito aquí en el libro de Revelación o Apocalipsis fue encerrado bajo maldición. El que le añada o el que le quite tiene problemas serios. Y un sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Hebreo, capítulo 5, versos 6 al 10. Y él, o sea, este sumo sacerdote, este Cohen Hagadol, que es el Mesías, fue levantado no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Yahudá o de Yehudá. Él es el sumo sacerdote que así como todo sacerdote debe de pasearse en medio de su sacerdocio. O sea, todo sumo sacerdote se pasea en medio de sus piedras de fuego, en medio de sus piedras vivas. ¿Quiénes son las piedras de fuego del Mesías? ¿Quiénes son las piedras vivas del Mesías en lo cual él se pasea en medio de ellos? La asamblea. La asamblea. En cada reunión establecida, o sea, cada vez que la asamblea del Mesías se reúne a hacer los servicios necesarios como sacerdotes que somos, nuestro Cohen Hagadol, que es el sumo sacerdote, está ahí para pasearse en medio de nosotros. Vamos a confirmar esto en Mateo, capítulo 18, verso 20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Pero estos 2 o 3 son sacerdotes que han aceptado al Mesías y que tienen el nombre del Mesías, que han aceptado al Mesías. Son sacerdotes. Por lo tanto, el sumo sacerdote se pasea en medio de ellos. Como de igual forma lo hacía Aarón, el sumo sacerdote en Israel, que se paseaba en medio de sus piedras vivas, o sea, en medio de sus sacerdotes, él se paseaba. Pero no solamente esto lo hacía el sumo sacerdote Aarón en Israel, sino que también lo hacía Satanás o Luzbel en aquel tiempo. Él, como sumo sacerdote, también se paseaba en medio de las piedras de fuego. Vamos a leer esto en Ezequiel, capítulo 28, para confirmar
que esto que hace el Mesías en su sacerdocio, o con su sacerdote que se pasea en medio de ellos, también lo hacía Aarón y lo hacía Luzbel en aquel tiempo. Dice Ezequiel capítulo 28, verso 13, verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. O sea, querubín grande protector. Satanás o Luzbel en aquel tiempo, siendo sumo sacerdote, él protegía a sus sacerdotes. Él intercedía por las naciones que vivían fuera de la gran ciudad anterior a este paraíso. Él, como sumo sacerdote, con sacerdotes a su disposición, se paseaba en medio de esa piedra de fuego. Cuando usted va otra vez a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, compare lo que dice Ezequiel 28:14, piedra de fuego. Vosotros también como piedras vivas, o sea, está dando a entender que estas piedras de fuego que despiden luz son piedras de fuego también, lo cual el Mesías levantó. Ustedes son la luz del mundo. ¿Quiénes? Su asamblea. Es la luz del mundo. Es la sal de la tierra. Por lo tanto, este sacerdocio tiene su Cohen Hagadol, en la cual se pasea en medio de ella. A este altar, o sea, al altar de la asamblea, le fueron eliminados los ingresos materiales que tenía el altar mosaico, por el hecho de que este altar no cuenta, óigame bien, con un pueblo común, el cual esté obligado a pagar a los sacerdotes, pues todos en la congregación, todos en la asamblea del Mesías, somos por igual Kohanim, sacerdotes. Por tal motivo, le fue constituido de entre ellos un cuerpo de ancianos. Hechos, capítulo 14, verso 21 al 23. Tito, capítulo 1, verso 5. Anote todas estas citas para que vean lo que aquí se está diciendo. Filipenses 1:1, 1 Timoteo, capítulo 5, verso 17. Hechos, capítulo 20, verso 17. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 y 2. Para que estos ancianos gobernaran voluntariamente a la asamblea, voluntariamente. Estos líderes van a gobernar, van a pastorear, van a liderar, ellos como sacerdotes y las ovejas también como sacerdotes, ellos tienen que liderarlos a ellos voluntariamente, sin cobrar ni un centavo, sin obtener un salario mensual, ni quincenal, ni semanal. Su trabajo es voluntario. Voluntario. No como se hace hoy día, que el pastor de la congregación tiene un salario. Bíblicamente demostramos que él no está ahí para liderar, él no fue puesto para liderar, sino fue un cuerpo de ancianos, y el sueldo que tiene, siendo este líder, alguien no capacitado o no nombrado por el Espíritu del Creador, por lo tanto, lo que él está haciendo allí es un pecado de perdición del alma. No son pecados morales, déjenme decirle, porque todos aquellos que atenten contra la sana doctrina, todos aquellos que no perseveren en la sana doctrina del Mesías, lo que están cometiendo son pecados de perdición del alma. ¿Por qué? Porque están blasfemando contra el Espíritu del Creador. El Espíritu del Creador, el Ruach del Creador,
organizó con los apóstoles cómo era que debía de operar la asamblea, con su cuerpo de ancianos, con sus diáconos, con las ancianas. Pero hoy día el líder supremo de esta congregación son los pastores, los líderes de hoy. Por lo tanto, esto es decir o no darle importancia a los mandamientos que el Espíritu del Creador constituyó. Esto se convierte en una blasfemia contra el Espíritu del Creador. Si el Espíritu del Creador constituye un cuerpo de ancianos, como pastores de la asamblea, no un solo, sino varios, Hechos 14, 21 al 23, Hechos 20, 28, pero hoy en día vemos a una pastora o un pastor, usted está blasfemando contra esa autoridad suprema. Por lo tanto, dijo el Mesías que todo pecado puede ser perdonado al hombre, menos el que blasfeme contra el Rúa del Creador. Y esto se constituye en una blasfemia. Este cuerpo de ancianos debe de operar o liderar o pastorear a la asamblea voluntariamente sin cobrar un salario. Mas no es lo que vemos hoy día en los líderes o en el líder de cada congregación. ¿Dónde se confirma que el cuerpo de ancianos que constituyó los apóstoles para pastorear cada congregación, el trabajo de ellos es voluntario, sin obtener ganancia? Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3. Todos los beneficios materiales que los concilios y pastores enseñan y exigen, lo hacen fuera de contexto, por una aspiración humana, carente de espiritualidad, donde la raíz de todos los males tiene poseída a toda la asamblea, tiene poseído a todos los líderes. 1 Timoteo capítulo 6, del 3 al 10. Ahora bien, en un concilio formado según los hombres, aplica todos los impuestos que aquellos que la establecieron quieran, pero en la asamblea del Creador, el único don que la Rúa establece y que quienes lo ejerzan pueden vivir de él, óigame bien quiénes son, al único don que el Mesías ordenó que pueden tomar una ganancia. Es el don de evangelista. O sea, aquello a quien el Espíritu del Creador les da el don de evangelista, sí tiene derecho a que por su anunciamiento tenga una ganancia, pero no que éste lo imponga. Pero vamos a ver esto en Mateo, capítulo 5, del 10 al 12. Mateo 10, 5. Vamos a ver la misión del Mesías. ¿Qué le dijo a los discípulos cuando iban a anunciar acerca del reino fuera de la nación o por las ciudades de la nación? A estos 12 envió el Mesías y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos no entren, sino primeramente vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, den de gratis lo que de gracia recibieron. En el camino no se provean de oro ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. O sea, cuando ustedes vayan a donde yo los mando, no se lleven nada. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a predicar, mi Padre tiene personas
que durante el camino los va a alimentar, les va a dar un vaso de agua, les va a dar un plato de comida, les va a dar una camisa, les va a dar alojamiento si es necesario. Si se le hace tarde en el transcurso de su viaje, el Padre le dará alojamiento. Por lo tanto, tengan fe y no lleven nada. Cosa muy diferente a los predicadores de hoy, que piden viajes de 5 estrellas, que le paguen avión, que le paguen todo. Entonces ahí se está viendo que lo que hacen es por salario, por una ganancia, y no por predicar el reino. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién en ella sea digno y posen allí hasta que salgan. Y al entrar en la casa, salúdenla. O sea, estos tenían el don de evangelista por el mismo Mesías. Los mandó. Prediquen. Entonces, a estas personas, el único don en la congregación que sí puede obtener una ganancia, no que éste lo imponga, es el que tiene el don de evangelista. Pero este don de evangelista no es para ser usado dentro de la congregación, sino para ser usado a donde aún el Mesías no sea nombrado, a donde aún a Cristo o al Mesías no se ha predicado. Allí es donde debe ser usado el don de evangelista. Allí es donde usted como evangelista irá a predicar a cualquier aldea o cualquier nación, y allí se va a enfrentar a toda clase de espíritus. Por eso usted no irá solo, usted irá con poder de resucitar muertos. Si en la casa que usted va a predicar, que aún no ha escuchado del Mesías, al usted tocar la puerta, de 2 en 2 deben ir, le abren la puerta, usted saluda a la casa y le dice, le da el anuncio. Si lo aceptaron, bien. Si no lo acepten, siga su camino. Pero si resulta que lo aceptan a usted y le dicen bienvenido y se convierten, pues déjeme decirle que si aparece una enfermedad dentro de esa casa, si aparece alguien que ha muerto, a usted el poder lo acompaña para sanar esa enfermedad que hay dentro de esa casa o para resucitar a cualquier muerto que esté dentro de esa casa. Porque usted no va solo, usted va con poder. Por eso dijo el Mesías, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, harán milagros, sanarán enfermos, resucitarán muertos. Pero este poder no es toda la asamblea que lo va a tener, sino son 2 o 3 a quien el Espíritu escoja para darle este poder. Entonces, seguimos leyendo. Solamente los únicos que tengan el don que el Rúa establece y que quienes lo ejerzan pueden vivir de él es el don de evangelista. Pero aquellos a quienes le ha sido concedido deben cumplir con las exigencias que la Rúa de los dones estableció. La asamblea del Mesías no puede financiar la obra del evangelista, pues con eso elimina la prerrogativa de que a la don le asiste, la cual va recopilando sus ovejas benditas que le harían bien a los evangelistas durante su recorrido, porque ciertamente el evangelista lleva consigo 4 poderes, los cuales son el evangelio para dar vida a los muertos predestinados, Efesios 1:4, Hechos 13:47-48, Hechos 2:47, Tito 1:3. O sea, este primer poder, que es el evangelio, el cual usted va a predicar, es un poder de vida. Vida para los que aún no han creído. Y con esto, el Mesías va añadiendo cada día los que han de ser salvos. El Mesías lo va añadiendo. Número 2, el poder de sanar a los enfermos mundanos. Marcos 16, 17 al 18. Lucas capítulo 10, verso 9. Número 3,
el poder de maldecir los pueblos. O sea, si a estos evangelistas nadie lo escucha, sino que lo apedrean, lo maltratan, pues déjeme decirle que al instante de este evangelista sacudir el ruedo de su pantalón, esa ciudad ha quedado en condenación por esa generación o durante esa generación. Número 4. Beneficiar indirectamente a toda persona que le haga bien a ellos, aunque sea solo un vaso de agua fría. Por esos hechos, óigame bien, por esos hechos serán esas personas contadas entre los benditos del Creador en el juicio de las naciones. Recuerde que el Mesías dijo en Mateo capítulo 10, verso 40 al 42, que cualquiera que le diere tan solamente un vaso de agua fría o un plato de comida, o pueda satisfacer la necesidad de un siervo del Mesías mientras esté en este mundo peregrinando, predicando, cualquiera, aunque no acepte al Mesías, pero le haga un bien, le haga un favor a uno de estos, no perderá su recompensa. Y esta recompensa le será otorgada en la segunda resurrección al final del milenio, en cielo nuevo y tierra nueva, donde veremos el juicio a las naciones, el juicio de quienes no resucitaron en la segunda venida del Mesías, ¿verdad? Cuando Él vino por su pueblo, por su asamblea. Los muertos en el Mesías resucitarán primero. O sea, más los que no pertenezcan al Mesías no van a resucitar, sino que serán dejados durante un poco de tiempo más y luego serán levantados, buenos y malos. Y allí, conforme a sus obras que fueron anotadas en el libro de la vida, no en el libro de la vida del Cordero, porque uno es el libro de la vida y otro es el libro de la vida del Cordero. En el libro del Cordero solamente están escritos aquellos que pertenecen al Mashiach.